Primero que nada, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto y es un privilegio poder estar aquí esta semana compartiendo con ustedes un poco de la palabra de Dios y continuando con este libro de Juan que vamos a estar estudiando a lo largo de las siguientes semanas también, ¿verdad? El día de hoy quisiera que empezáramos centrando nuestra mente en dos primeras ideas o dos pensamientos. Espero que me puedan seguir, sobre todo si escucharon los mensajes anteriores o por ahí, adelantando un poquito. Ya tenemos un nuevo canal de YouTube, van a poder ahí escuchar las predicaciones anteriores. Pues pueden ir a consultarlas y volver a regresar a esta idea que quiero compartirles hoy, que quiero que iniciemos con esos dos pensamientos, ¿vale? Estos dos pensamientos los vimos en los últimos pasajes que vimos las últimas 2 semanas. Entonces espero que se acuerden los que estuvieron aquí la semana pasada. Y este va a ser un gran punto de partida para lo que les quiero mostrar o quiero explicarles el día de hoy, ¿sale? Pues como estamos viendo Juan, tienen Biblia ahí a la mano y pudieran ir a buscar a su Biblia, Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, primeramente. No vamos a compartir lo mismo que ya platicaron hace 2 semanas, ni la pasada, simplemente dar un pequeño repaso como para arrancar de ahí con esa idea, ¿sale? Si pueden ir a sus Biblias a Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, es el primer pensamiento que quiero que tengan en mente en esta primera predicación, en esta predicación que les voy a dar el día de hoy. Se lo voy a leer, dice así: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Este pasaje nos lo compartió el señor Ricardo hace 2 semanas, pero quiero que recuerdes eso que él nos compartió hace 2 semanas. Tú y yo estamos el día de hoy en esta tarde escuchando este mensaje. Y aunque tú estés sentadito, a lo mejor en silencio, escuchando con mucha atención, que te lo agradezco mucho, y no digas no tengas ninguna expresión o no salga nada de tu boca, ahí en el silencio de tu corazón, Dios sabe que hay ahí. Y no hay nada que para Dios pueda permanecer oculto de lo que hay dentro de tu corazón. Así como en la nación de Israel, el mensaje de Jesús fue predicado tantas veces como lo ha sido mejor para ti, para mí, ya lo hemos oído muchas veces. Y había muchos que profesaban ser creyentes en verdad de Jesús. Había multitudes que, entre comillas, lo seguían. Había alguien que realmente sí podía saber si eso era genuino o no. Y ese alguien es Dios. Y es el primer pensamiento que quiero que tengas en mente el día de hoy. Dios ve lo que está en tu corazón y Él no tiene necesidad que le expliques absolutamente nada. Él no tiene necesidad que le expliques lo que hay dentro de tu corazón. Pues Él sabe lo que hay en Él. Ese es el primer pensamiento que quiero que tengas en mente. Y el segundo, continuando leyendo Juan capítulo 3, que es lo que nos compartió Chuy Montemayor la semana pasada, vamos a volverlo a leer. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Jesús nos compartió excelentemente la semana pasada y podrán ahí consultar la predicación ahí en el canal de YouTube. Nos compartió este segundo pensamiento que también quiero que tengas en mente en esta tarde. Dios señala que existe en la vida de toda persona una gran necesidad. Dios hace notorio a través de este pasaje que existe un defecto en el corazón de todo hombre y la realidad es que no es un problema menor que tú puedas ignorar.
La Biblia habla que el hombre está muerto espiritualmente y en esa condición ni puede conocer a Dios, ni podrá estar en su presencia jamás. La Biblia habla que el pecado ha causado una separación entre Dios y los hombres, y la Biblia define esto como una muerte espiritual, que por ahí veíamos en la predicación de la semana pasada. Un Dios así de santo y de perfecto, como lo es Él, no puede tener relación con los hombres pecadores cuando este problema aún no ha sido solucionado. Este capítulo 3 nos presenta la historia de este hombre llamado Nicodemo, que empezamos a ver la semana pasada, y a quien Jesús se enfrenta de manera directa. Él no le anda diciendo lo que quiere escuchar, sino lo que necesita oír. Y es el mismo mensaje que tú y yo ocupamos escuchar. Jesús quiere apuntarle a su mayor necesidad, aunque él ni siquiera estaba al tanto de ella. Este hombre, aunque considerado como bueno ante los ojos del pueblo, porque era un hombre religioso, considerado los fariseos como gente que hacía buenas obras, que se portaba bien, entre comillas, la gente lo respetaba y sabía que tenía él cierto conocimiento de Dios. Ellos conocían las escrituras. Pero a pesar de todo ello, había algo que le faltaba tener. Jesús le dice a Nicodemo de manera directa: hace falta nacer de nuevo. Tú no vas a entrar a la presencia de Dios hasta que este problema, Nicodemo, no se haya arreglado en tu vida. Y ese mismo mensaje de Nicodemo es el segundo pensamiento que el Señor te da en esta tarde, con lo que quiero empezar. Dios ve tu corazón y además te muestra que si el pecado no ha sido arreglado en tu vida y no has nacido de nuevo, habla que tú tienes una necesidad el día de hoy que tienes que afrontar. Es lo que quiero que tengas en mente. Porque entonces Dios está enfrentando a Nicodemo. No le está preguntando si alguna vez hizo una oración para recibir a Cristo, o si repitió unas palabras, o si sintió muy bonito. Jesús va al grano del punto que si ha nacido de nuevo, que si Dios le ha dado vida a Nicodemo, es lo que nos explicaba Chuy la semana pasada. Juan 3:8 dice que es Dios el que da esa vida. Dice Juan 3:8 que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El nuevo nacimiento, como platicaba Chuy la semana pasada, no se ve al exterior físicamente en el aspecto, en el espejo, pero se ve en las manifestaciones o en los hechos que Dios produce, los frutos que Dios produce en la vida de una persona. Y esa es la pregunta para ti el día de hoy. ¿Tú has nacido de nuevo realmente o no? De nuevo, no te estoy preguntando si has hecho una oración para recibir a Cristo. No te estoy preguntando tampoco qué tanto tiempo llevas aquí en la iglesia o si has escuchado muchos mensajes. La pregunta para Nicodemo y para ti es que si tú has nacido de nuevo el día de hoy, al día de hoy, ¿no? Dios está enfrentando a Nicodemo y a ti y a mí a examinarnos si esto ha ocurrido o no en nuestra vida. Y para nosotros tenemos una ventaja sobre Nicodemo. Dios nos dejó en su palabra un libro que se escribió después, que fue Primera de Juan, donde nos deja una guía clara respecto a la cual podemos nosotros compararnos y ver si en nuestra vida esto es una realidad o no. Claramente no vamos a estudiar la carta de Primera de Juan ahorita, pero nos habla Primera de Juan de algunas señales que tú te puedes preguntar de manera directa al día de hoy. La Biblia habla en Primera de Juan que realmente el que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, ama a Dios primeramente, y por lo tanto, Primera de Juan 1:7 dice que quiere andar en una vida nueva. Que así como Dios es luz y sabe que Dios, no hay ninguna tinieblas en él y que Dios es santo, un nacido de Dios quiere caminar cerca de Dios. Por lo tanto, va con el Señor para arreglar su vida. También dice 1 Juan 1:9 que un verdadero creyente nacido de Dios constantemente está confesando y arreglando sus cuentas con el Señor. Porque sabe que Dios no le agrada eso, pero sabe que a pesar de sus fallas, sus errores, Dios ya las pagó en Cristo. Un nacido de nuevo va con el Señor a confesar y arrepentirse continuamente de sus pecados. También dice la palabra que es alguien que quiere conocer más a Dios y obedecerlo cada vez más. Dice 1 Juan 2 del 4 al 5. El que es nacido de Dios quiere guardar sus mandamientos. El que no los guarda no es nacido de Dios, dice 1 Juan.
Otra de las señales que habla de un nacido nuevo es que ama de manera profunda a sus semejantes. Ya no hay más lugar al odio, a los rencores, sino dice 1 Juan 2:10, un verdadero creyente ama, porque Dios es amor y Dios le ha dado ese amor que está en el interior. Dice que porque está ese amor de Dios en el interior también, ya no ama al mundo ni a los deseos ni a los placeres de este mundo. Dice 1 Juan 2:15, porque el amor de Dios no está en los placeres, dice 1 Juan 2:15, sino en guardar su voluntad. También dice 1 Juan que un verdadero creyente confiesa a Cristo con su vida y con sus palabras. No de dientes para afuera, con su vida y sus palabras. 1 Juan 2:23. Y adicionalmente, habla que el verdadero creyente, aunque falla, no puede permanecer mucho tiempo sin tener una convicción profunda de parte de Dios para arreglar. Dice 1 Juan 3:9 que no puede permanecer en el pecado, que hay una simiente, una convicción en el interior que trae Dios a su vida. También habla que un verdadero creyente ama a sus hermanos. Y puedo continuar y continuar, que ustedes pueden leer 1 Juan, o a lo mejor será tema de estudio para otro mensaje. Hablamos de cosas bien específicas que tú puedes ver en tu vida si realmente tú has nacido de nuevo. Y te las estoy ejemplificando para que tú te contestes esa pregunta. No me digas que no sé. Son cosas que tú puedes preguntar tan fácilmente, que si amas a Dios o no, que si lo obedeces o no. Tienes un interés en buscarlo o no. Tienes un interés en orar a Él o no. Tienes un interés por las almas perdidas. Son cosas tan básicas que tú te puedes preguntar el día de hoy para que tú te pongas en la misma posición de Nicodemo. Esos que te mencioné son solamente algunos ejemplos de cosas que Dios produce cuando ha dado vida a una persona. Tú puedes terminar de leer la carta primera de Juan y examinarte punto por punto, siendo completamente honesto entre tú y el Señor. Pero estas son las verdaderas evidencias a las que tú debes ser enfrentado y preguntarte otra vez a la pregunta inicial: ¿realmente esto es una realidad en tu vida o no? Porque si no es así, por más que te sientas creyente y por más oraciones que hayas hecho, como yo las hice en el pasado, Dios habla que en tu vida no hay nada nuevo. Está el antiguo yo. No se ve reflejado en tu vida ningún fruto de que Dios esté ahí. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué? Nicodemo hacía la misma pregunta. Tú me dirás, bueno, es que pues yo he sido honesto, yo no soy tan mala persona, hice una oración para recibir a Cristo y lo hice sinceramente, de todo corazón. La pregunta es, ¿por qué no tengo estas cosas? A lo mejor te preguntarás. Es que una gente piensa, bueno, a lo mejor debo esperar a que pase un poquito más de tiempo para ver algo, ¿ok? Pero Nicodemo se preguntaba, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y es ahí donde vamos a arrancar, después de esos pensamientos. Vamos a arrancar en Juan más bien, Juan, capítulo 3, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Juan, capítulo 3, versículo 9 al 12. Esas son las preguntas que se hacía Nicodemo, y Jesús se las explica de manera clara y directa. Dice Juan 3, del 9 al 12. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Tú me dices, Jesús, que hay que nacer de nuevo, ¿ok? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? El problema de Nicodemo no es que él fuera ignorante de las escrituras. Jesús te lo enfrenta. Tú eres maestro de Israel, imagínense. Él siendo un maestro respetable en la nación que enseñaba las escrituras. Ya me imagino cómo estará el pueblo o la raza, ¿no? Por decirlo de una manera. Pero no es que Nicodemo ignorara las escrituras. A lo mejor muchas cosas no le quedaban claras. La realidad es que fue así. Tampoco fue que no haya él escuchado antes el mensaje de Jesús. Ahí lo tenía enfrente, había escuchado de él directamente, había visto sus señales, había visto sus milagros. No era tema que él no haya recibido la palabra en su mente o que no la haya escuchado.
El problema es que no había recibido la palabra o el mensaje para hacer lo que el mensaje requería. Es decir, no que no hubiera recibido el mensaje por no escucharlo, sino que él lo escuchó, pero no obedeció al mismo. Él pensaba que no era necesario para él. Les voy a explicar por qué. ¿Se acuerdan que vimos en el primer capítulo de Juan respecto a Juan el Bautista? La palabra de Dios habla que Juan el Bautista vino a preparar el camino para Jesús. Y él tenía un mensaje principal: predicar la necesidad de arrepentirse. Y hablaba claramente Juan nos andaba entre las ramas, y vinieron aquellos fariseos, aquellos saduceos, así como Nicodemo. ¿Y qué dijeron? Pues no, pues eso que habla Juan, de arrepentirse, pues yo no soy tan malo, yo hago buenas obras, yo tengo mi religión, yo creo que no tengo necesidad de arrepentir de absolutamente de nada, o simplemente no queremos. Entonces Juan estuvo predicando, ¿y qué dijeron ellos? No es algo que yo necesite hacer. Juan predicaba respecto al arrepentimiento genuino para preparar el camino y poner nuestra confianza en aquel que venía. Pero que dijeron muchas personas, eso de arrepentirse como que no me gusta. La gente ama su pecado y prefiere dejarlo, entonces no es algo que ellos estuvieron dispuestos a hacer. Entonces Nicodemo escuchó el mensaje de arrepentimiento, sí, pero no vemos, por el siguiente punto, que él estuviera buscando una solución a su problema. Porque Juan señaló a Jesús, como segundo punto, Juan señaló a Jesús como aquel que quitaba el pecado. Y Jesús mismo se presenta como Señor y Salvador. Pero ¿cómo llega Nicodemo con Jesús? Tú has venido de Dios como un maestro. Nicodemo veía a Jesús como alguien que hablaba muy bonito, que enseñaba cosas muy hermosas, que venía de Dios porque hacía cosas que nadie hacía, pero hasta ahí. Nicodemo nunca se está identificando con la necesidad de un Salvador. Él pensaba que en su religión, y así eran los fariseos, que con su religión era más que suficiente, porque ellos, entre comillas, comparándose con los demás, pues se creían mejores. Pero es esta reprensión que le hace Jesús a Nicodemo, en la cual él está señalando su primer falla. Que la palabra de Dios vino a todos ellos, incluyendo a Nicodemo, y ellos realmente no recibieron la palabra para obedecer. Los fariseos querían tener el control y no querían que nadie les quitase eso. Entonces, que viniera alguien que fuera el Señor y que fuera el Rey, era algo que ellos no podían soportar. Entonces, ni querían Salvador, ni se reconocían pecadores, y no querían dejar el control de sus vidas al Señor. El gran problema es que ellos oyeron el mensaje, como muchas veces ustedes y yo lo hemos escuchado, pero no lo creemos porque pensamos que eso no es para nosotros. Es por eso que Nicodemo, por más conocimiento que él pudiera tener y por más buenas obras que él pudiese lograr, él le hacía falta una cosa: nacer de nuevo. ¿Cómo? Por recibir verdaderamente el mensaje y rendirse ante el Señor. Dios se ejemplifica a Nicodemo como tú y yo podemos estar en esta tarde. Tú puedes estar en esta misma condición que estuvo Nicodemo. Alguien que oye el mensaje, pero ese mensaje no producirá absolutamente nada de vida en tu corazón. Y te soy sincero, yo estaba un día como tú. Así como tú me estás escuchando el día de hoy, yo he escuchado tantos mensajes. Y me aplastaba allí en las reuniones, obviamente cuando no había pandemia, eran presenciales. Iba a los campamentos, estaba en todas las reuniones. Ponía mucha atención hasta eso, no creas que andaba ahí papando moscas, pues no, ponía mucha atención. Desde pequeño me inculcaron la palabra de Dios muchas veces. A todos los estudios que mi papá iba y compartía, yo iba y ahí estábamos. De memoria me sabía muchos versículos. La realidad es que te los podía citar a gente más grande. La verdad, tengo buena memoria, entonces algo me servía de eso. Y la realidad es que yo hice muchos y cientos de oraciones para recibir a Cristo. Y hasta parecía que en el exterior yo era un verdadero creyente, pero en el interior
¿Qué es lo que ve Dios? Porque a Dios nada le puedo ocultar. No había vida. Estaba más frío que nada. Y no había comunión entre Dios y yo. La pregunta es ¿por qué? Porque a pesar de que la palabra de Dios había sido sembrada en mi vida, llega un tiempo en el cual toda persona tiene que tomar una determinación. Cuando uno le cae el 20, como dice, ¿no? Entonces, a lo mejor a los 5, 6, 7, 8 años, 10, 11, no lo sé. La verdad es que a lo mejor no creo que a esa edad me haya caído el 20, pero sí te puedo decir que a unos 13, 14 años, a mí me quedó muy claro que tenía que decidir algo. Yo recuerdo muchos campamentos en los cuales el mensaje era muy claro. Pero ¿qué decía yo en mi corazón? Ahora sí, con pleno conocimiento de causa, ahorita no. Yo no soy tan malo, yo ya hice una oración para recibir a Cristo, creo que Jesús está bien haciendo su rollo y yo en el mío. Entonces, claro que quiero irme al cielo y claro que hice 1000 oraciones para recibir a Cristo, pero yo quiero al final hacer con mi vida lo que quiero. Todo el mundo quiere la salvación, así la quería yo, pero yo decía que yo no necesitaba de Jesús. Yo puedo estar bien sin él, pero sí que me dé mi boletito para irme al cielo. Pero yo creo que yo puedo gobernar mi vida solo. Eso es lo que yo pensaba. Eso no quiere decir que yo quería depravarme, ni que quería hacerme pandillero, ni mucho menos. La realidad es que no. Pero simplemente, en mi rebeldía, yo quería hacer con mi vida lo que se me pegaba la gana. Yo era como un Nicodemo. Pues si queremos la salvación, pero un Jesús Señor, no. ¿Arrepentirme de algo? No, no creo que lo ocupe, pensaba yo. ¿Que Jesús sea el rey y yo obedecerlo y seguirlo a él? No. Como buenas enseñanzas y buenos consejos, está bien, pero yo en lo personal pensaba que no. Entonces, yo seguí yendo a la iglesia, yendo a los estudios, yendo a algún campamento, pero mi corazón lejos y desinteresado de tener una verdadera comunión con Dios. Aunque yo había escuchado el mensaje, no lo había recibido en verdad, y eso es lo que quiero, que tú me entiendas y quiero que tú te examines a ver si estás en la misma condición. Yo lo tenía en la mente, pero no en el corazón. Y es lo que dice el Señor en Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios estamos y conocemos y decimos y nos proclamamos creyentes, pero en el corazón, dice el Señor, está muerto, está lejos del Señor y no hay vida. Y no había vida, no porque yo no porque Dios no quisiera dármela, o porque yo no me quisiera ir al cielo. Yo fui muy honesto en eso, pues quién no se quiere ir al cielo. Pero yo quería seguir en mi pecado sin arrepentirme, así como Nicodemo, sin reconocer su condición y vivir a nuestra manera. Y déjame te digo en esta tarde que eso no se puede. Que así como Dios le mostró a Nicodemo que en esta condición estaba condenado y perdido, así me lo mostró a mí. Pero es entonces cuando uno entiende realmente dónde está parado y su necesidad de un Salvador, como la tenía Nicodemo, y un día me cayó el 20 a mí, en esta condición de muerto y perdido y rechazador de Dios y extraviado, que Dios le muestra a Nicodemo la solución que él necesitaba. Y él podía estar en la condición aceptable para tomar una decisión y que algo cambiase. Y si aquí me lo permiten, lo vamos a mostrar aquí en la pantalla. Algunos versículos. Dice el Señor, y continuamos leyendo. Esa es la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Porque Nicodemo pregunta, bueno, ¿qué hago? Primero el Señor le habla, examínate. No has recibido la palabra, no has hecho lo que Juan les predicó. Ocupas arrepentirte. Pero la respuesta que Nicodemo necesitaba, dice Jesús, que venía de parte de Dios. Dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta a la inquietud de Nicodemo se encuentra no en sus ideas ni lo que él piensa de cómo va a llegar él al cielo, sino en aquel que descendió del cielo a darnos este mensaje y a cumplir una misión por ti y por mí.
Nadie fue a Dios a preguntarle, Él vino a nosotros a darnos ese mensaje, aquel que descendió. Y nos da el ejemplo de Moisés en el desierto con el pueblo de Israel. Y si vemos la siguiente imagen, espero que algunos se puedan acordar. A ver si no está muy pixeleada la imagen, pero la Biblia habla en el libro de Números, capítulo 21, que el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios. El pueblo de Israel había hablado contra Dios después que les había dado tantas bendiciones, tantos cuidados, los había librado de Egipto, de la esclavitud. Había hecho todas esas señales en Egipto, esos milagros en Egipto. Habían cruzado el mar Rojo, sorprendente, el mar se abrió, Dios abrió el mar y ellos cruzaron en seco. Con nadie Dios ha hecho eso. Los sustentó de pan en el desierto, de maná, los sustentó de comida, de agua. Y ellos llegan con Dios y se rebelan una vez más. Después de todo lo que Dios ha hecho por ellos se rebelan contra Dios y hablan contra Él, quejándose, diciendo, es que Dios nos quiere matar aquí. ¿Qué le trae Dios como consecuencia por su pecado y por su desconfianza? Ellos dijeron, Dios nos quiere matar. Dios trajo como consecuencia las consecuencias de su propio pecado, que dice la Biblia que es la muerte. Y dice la Biblia que Dios mandó una plaga de serpientes que mordiesen al pueblo. Ellos acusaron de Dios que los quería destruir, cuando realmente era su pecado lo que condenaba y lo que los iba a destruir. Las serpientes vinieron y trajeron mortandad sobre el pueblo. Eso lo dice en Números capítulo 21, ustedes lo pueden leer. Pero es en su angustia cuando ellos van con Moisés y claman al Señor por una salida. Moisés clama al Señor y el Señor le dice a Moisés, quisiera algo. Moisés, si pueden ver aquí en la imagen, Moisés toma un asta muy alta y le pone una serpiente de bronce colgada mero arriba. Tú dirás, ¿eso qué tiene que ver? ¿O por qué es esto algo extraño que Dios le pidió a Moisés? La realidad es que no era, claramente no es una serpiente mágica, ni es una varita mágica, ni mucho menos. Sino esto es una representación de lo que Dios hace con el pecado. Como consecuencia del pecado, la gente estaba muriendo por las serpientes. Dios le da la salida a Moisés diciendo que todo aquel que viera el asta con la serpiente mero arriba y creyera a Dios, iban a ser salvados de las mordidas de las serpientes, aunque los hayan mordido. Entonces, no es que era una serpiente mágica, era Dios iba a sanarlos porque ellos iban a confiar y mirar a Dios como aquel que se iba a proveer para ellos una salida. Lo único que tenían que hacer era mirar a Él como la única salida que ellos tenían en el desierto. Donde no hay antídotos y donde no hay otra forma de salir, solamente era salir del campamento y mirar la solución que venía de parte de Dios. Y eso es lo que Jesús le está diciendo y recordando a Nicodemo. Jesús usa esta historia del pueblo de Israel que él conocía muy bien para ejemplificar lo que Nicodemo debería de hacer. Nicodemo, así como tú y como yo, hemos sido mordidos como esas serpientes por nuestro pecado. Y las consecuencias de nuestro pecado, dice el Señor, es estar separados de Él. Pero Dios se proveyó para todos nosotros una salida en la cual lo único que tú tienes que hacer es mirar a Él y confiar. Porque dice Juan 3:16, que es el versículo que sigue, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no puede salvar a alguien que no entiende primeramente su necesidad y la urgencia que tiene de un Salvador. Pero por todo aquel que sabe que está enfermo y dolido del alma, no físicamente, sino en su espíritu, que está muerto, Dios ha proveído una salida enviando lo más valioso que Él tenía, que fue su Hijo. Que a pesar de que tú y yo le hemos dado la espalda tantas veces y le hemos hecho a un lado tantas veces, yo soy uno de ellos. Dios se proveyó para ti, para mí, una salida. Porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio lo más valioso que Él tenía, que fue su Hijo.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente en el desierto representa aquel que un día iba a ser levantado, dice Jesús. Nicodemo debía de ver su necesidad de que Dios enviara por él un pago, porque si no, el pago era el que Nicodemo debía tener que dar. Dios no iba a pasar por alto el pecado, salvo que se pagara. Y Dios se provee a través de Cristo la salida que tú y yo necesitamos. Cuando tú y yo nos reconocemos como pecadores y queremos soltar aquello que nos aparta del Señor y venir a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que tienes que hacer como Nicodemo es soltar aquello, reconocer aquello y soltarlo y venir a Cristo. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Tú y yo estamos condenados por nuestro propio pecado. Tú y yo estamos así por lo que hemos hecho. Pero Dios no quiere que permanezcas así. Así como Dios no quiere, no quiso que Nicodemo estuviese ciego ante esta verdad. Él se le presenta a Nicodemo como aquel que vino al mundo no para condenarlo, sino para darle vida y para que él sea salvo por él. El que en él cree, dice Juan 3:18, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. La gente muchas veces piensa que puede sacarle la vuelta a esto y decir así, pues si no piensan eso no va a pasar. La realidad es que no es así. A veces parecemos niños chiquitos pensando que no, si no lo pienso no pasa y no digo soy de palo. La realidad es que Dios está enfrentando a la realidad que también es el día de hoy. Que ya hay una condenación y hay un juicio dictaminado por tu pecado y el mío. Pero la solución es que Dios ya entregó a su Hijo para librarte de esa condenación. Muchas veces queremos echarle la culpa a Dios, diciendo, es que Él nos quiere castigar. La realidad es que suena tan tonto esa respuesta como si un criminal le dijera al juez, es que es tu culpa, juez. Yo estoy aquí por tu culpa, no por lo que hizo el criminal, ¿no? La verdad es que nuestros propios pecados son los que nos han condenado y llevado hasta aquí. Pero Dios se ha ofrecido a saldar tu deuda y la mía. Sin importar tu pasado, sin importar lo que hayas hecho, Dios se proveyó para ti a su Hijo, porque no envió a su Hijo para condenarte, sino para salvarte. Y si tú crees en Él, ya no tiene que haber más condenación para ti. Para ti, para mí, es algo que pasó. Jesús está hablando de Nicodemo, algo que iba a pasar en un par de años para Nicodemo, que era la crucifixión y muerte de Cristo. Para ti, para mí, es una historia concluida. Que si tú crees en este Salvador, reconociendo tu pecado y dejándolo, es algo que tú puedes recibir y Dios trae realmente nueva vida a tu corazón. ¿Sabes cuál es el único problema? El problema no es lo que Dios puede hacer. Él es Dios todopoderoso, hizo todo de lo que te estoy hablando. ¿Sabes cuál es el único problema? La respuesta está en el siguiente versículo. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El problema no es tu pecado, porque tu pecado tiene una solución de la cual te estoy hablando y Jesús está enfrentando a Nicodemo a decirle que Él es esa solución. El problema es que tú no quieres muchas veces dejar tu camino para venir a Cristo. Y repetimos cientos de oraciones, pero sin un corazón arrepentido y genuino de venir a Él. El problema no es que Dios no quiera perdonarte, es que Él vino y te está dando la salida totalmente gratis. Pero muchas veces tú y yo amamos más nuestro propio pecado que Él. Y no queremos dejar nuestro camino. Queremos irnos al cielo, sí, pero sin abandonar el pecado. Es como pedirle a alguien que te perdone por algo que Él quiere seguir haciendo. La realidad es que eso no se puede.
Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El problema es que no es que Dios no te quiera salvar, es que tú no quieres venir a Él dejando aquello que te estorba. El problema es tu falta de arrepentimiento y tu falta de entrega al Señor, que tú quieres seguir como yo creía antes, mi propio camino y no pasa nada. Porque el que realmente quiere buscar al Señor viene a la luz, porque quiere ver si en su vida hay algo que corregir, para ver si sus obras son hechas en Dios y que Dios las corrige y las cambie. Aquí habla de un verdadero creyente, pero alguien que se aparta y se aleja y pone excusas y luego se pregunta por qué no tiene comunión con Dios y por qué no nace de nuevo. La realidad es que nunca ha tomado una determinación de venir a Cristo y rendirse. Soltar aquello que te estorba y venir a Él. Eso era lo que a mí me estorbaba. Desde que yo no tomé la determinación de rendir mi vida a Cristo, nada cambió. Hasta que el Señor me dejó claro mi condición y tomé esta decisión, el Señor trajo nueva vida y empezó a hacer su obra. La realidad es que Dios empezó a trabajar desde ese día, porque desde ese día realmente fue cuando le di la oportunidad. Y eso es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo, así como Dios lo quiso hacer en Nicodemo. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, pero Dios envió a su Hijo para darte esa entrada. Si tú estás dispuesto a arrepentirte y clamar a Él. Entonces hablamos que esta fe de la que estamos hablando aquí, de Juan 3:16, es una fe que va acompañada de arrepentimiento. No de palabras vacías, de una oración que haces, sino de un corazón genuinamente clamando misericordia y perdón. Y esa es una oración que Dios responde. Porque dice así con este término: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El mensaje del Evangelio no repite unas palabras, es: deja tu pecado, deja tu camino, vuélvete al Señor, vuélvete a Jesús. Mira a Jesús como aquellos judíos que vieron la serpiente en el poste. Mira a Jesús en esa cruz pagando por ti. Deja tu camino y vuélvete a Él y clama por esta misericordia, porque Él va a tener esta misericordia por ti y Él será amplio en perdonarte. Si estás dispuesto a arrepentirte, Dios está ahí para ti el día de hoy. Deja de vacilar como yo lo hacía, pensando que no, estoy muy bien, eso es para otro, Dios no me está hablando a mí, le está hablando al vecino, al otro que sí está peor que yo. Deja de vacilar y toma una determinación examinando tu vida a la luz de su palabra. Porque es algo que Dios pueda arreglar en tu vida hoy. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Que si tú quieres hacerlo en esta tarde, te invito a que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre bendito, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de tu palabra tan grandes noticias, Señor, que tantas veces hemos escuchado, Señor, que tantas veces hemos oído, Señor, pero muchas veces no las aceptamos para obedecerlas, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque así como a Nicodemo, Señor, tú nos muestras nuestra condición el día de hoy, Señor. Y tú conoces el corazón de los que estamos aquí escuchando este mensaje. Yo te ruego que tú trabajes en ellos, Padre, y los convenzcas de cómo los ves tú, Señor, y hacia dónde van, Padre. No para huir de la verdad, Señor, o huir del juicio venidero, disimulando, Señor, sino viniendo a Cristo, Señor. Gracias porque tú ofreciste a tu Hijo por amor por nosotros, Señor. Danos la oportunidad de entender esto a profundidad, Señor, y poder aceptar el regalo como tú lo das, Señor. A un Jesús como Salvador, pero también como Señor. Danos la gracia de arrepentirnos genuinamente y venir a ti, Señor. Y gracias porque tú nos muestras esto como un regalo que viene de parte tuya, Señor. Te reconocemos como Señor y Salvador en el nombre de Jesucristo. Amén.
Te agradezco mucho el tiempo y la oportunidad y que Dios los bendiga bastante. Cuídense mucho.